Imaginemos por un momento tener frente a nosotros, la carpeta digital más valiosa del mundo. Adentro hay fotos de hace 80 años que acaban de ser restauradas y coloreadas con una nitidez que, de verdad, es asombrosa. ¡Wow! Sí, una verdadera joya familiar. Exacto. Y además hay horas de grabaciones de audio donde los abuelos cuentan los secretos de su juventud. Y, bueno, tal vez hasta una pista musical de fondo creada súper a la medida. Claro, o sea, se tienen todas las piezas de ese rompecabezas histórico de la familia. Ajá, pero aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo evitar que todo este tesoro se quede atrapado, o más bien arrumbado, en una memoria USB que absolutamente nadie va a abrir jamás? Uy, sí, ese es el gran reto de hoy. Y justo antes de sumergirnos de lleno en cómo resolver este misterio narrativo, hay que hacer una mención enorme a quienes hacen posible este espacio. Hablamos de IDEA México. Buenísimo. Un gran agradecimiento para ellos. Totalmente. Para quienes en casa no los conocen, son una institución educativa 100% certificada en inteligencia artificial. Tienen un enfoque padrísimo para enseñar todo lo relacionado con esta tecnología. Y lo mejor de todo es que imparten unos cursos en línea geniales que permiten justamente dominar estas herramientas del futuro. Así que un agradecimiento gigante a IDEA México. Un agradecimiento súper merecido, la verdad, porque las herramientas que enseñan a usar son justo, digamos, el puente entre ese pasado atrapado en una caja de zapatos y el futuro de la memoria familiar. Totalmente de acuerdo. Porque, a ver, el problema que se plantea es súper común en muchísimos hogares. O sea, se hace toda la labor de investigación, se graba a la familia, se restauran los archivos y de repente, ¡pum!, llega una parálisis creativa. Claro, es como, haz de cuenta, tener todos los ingredientes en la barra de la cocina para preparar el pastel más épico y monumental de la historia. Sí, el mejor pastel del mundo. De un lado está la harina, del otro el chocolate importado, los huevos batidos en un tazón gigante, pero si no se sabe cómo mezclar todo eso, pues... Exacto. Si no se sabe el orden correcto o a qué temperatura meterlo al horno, pues el resultado no es un postre delicioso. Es simplemente una cocina desastrosa llena de polvo blanco. Y nadie tiene una rebanada para disfrutar. ¡Qué buena metáfora! Me encanta. Hoy, la misión es dar esa receta secreta para hornear este proyecto familiar y que perdure por muchas generaciones. Me parece súper acertado. Y para empezar a hornear, pues la primera gran decisión es elegir la forma del pastel. O mejor dicho, el formato narrativo. Ajá. ¿Cuáles son las opciones ahí? Pues la ruta que suele llamar más la atención, la que se siente más, no sé, de película de Hollywood, es armar un mini documental. A ver. Hago una pausa. Escucho la palabra documental, o peor, línea de tiempo de edición, y automáticamente me transporto a esos proyectos estresantes de la escuela. Uy, sí, las desveladas. Claro, donde la computadora se congelaba y un video de 3 minutos tardaba, 14 horas en exportarse. ¿Sigue siendo así de tortuoso o estamos romantizando un poco el proceso? No, bueno, es una preocupación súper válida, pero el panorama ha cambiado radicalmente, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Ya no explotan las computadoras? No, para nada. Hoy no se necesita una computadora de la NASA ni 5 premios Oscar para lograr algo decente. Hay herramientas gratuitas actuales tipo CapCut, iMovie o incluso la versión sin costo de DaVinci Resolve que son increíblemente intuitivas. Órale, puras opciones muy accesibles. Y de hecho, para los jóvenes de 8 a 16 años que nos escuchan, esto es pan comido. Seguramente ya editan videos en sus teléfonos todos los días con cortes rapidísimos y transiciones locas. Sí, son unos expertos en eso. El reto aquí no es la tecnología, la verdad, sino adaptar esa misma habilidad para contar una historia con otro ritmo, uno más profundo. Y para eso, la edición no debe verse como armar un rompecabezas donde solo hay una respuesta correcta, sino más bien como, digamos, construir una casa. Me gustó mucho ese enfoque. Construir una casa. Si seguimos esa línea, ¿cuáles serían los cimientos? Porque me imagino que no se empieza colgando los cuadros en la pared, obvio. Exactamente. En el mundo del video documental, la línea de tiempo es el terreno vacío y la voz es el cimiento. Es la base de concreto puro. O sea, lo que sostiene todo. Así es. El paso número 1, que es innegociable, es colocar los audios con las anécdotas. Ese chisme familiar, esa narrativa oral, es lo que va a sostener absolutamente todo lo demás. Si no hay una buena anécdota de fondo, ninguna imagen bonita va a salvar el proyecto. O sea que primero se acomoda la carnita de la historia. ¿Y qué pasa después? Porque, seamos sinceros,
Escuchar una voz en off durante 20 minutos mirando una pantalla negra no suena a la película más taquillera del año, ¿verdad? Claro que no, sería aburridísimo. Y ahí es donde entra la construcción de los muros, lo que en cine se conoce como el material de apoyo o el famosísimo B-roll. Ah, el B-roll. Sí, se trata de ilustrar visualmente lo que se está narrando. Y esto tiene una explicación cognitiva súper fascinante, la verdad. A ver, cuéntame de eso. Pues resulta que el cerebro humano sufre de fatiga visual si solo ve una misma imagen. O peor tantito, una pantalla estática por mucho tiempo. Claro, te desconectas. Exacto. Pero si el abuelo está contando en el audio cómo ahorró por meses para comprar su primera bicicleta, y justo cuando dice la palabra bicicleta, ¡pum!, aparece en pantalla la foto restaurada de ese momento, el cerebro hace una conexión inmediata. Es como anclar la memoria. O sea, en lugar de solo imaginar cómo era la dichosa bicicleta, la estás viendo ahí mismo. Y el impacto emocional debe ser el doble. Totalmente. El material de apoyo previene esa fatiga visual y mantiene al espectador enganchado. La imagen valida la historia, le da peso. Qué interesante. Y bueno, una vez que se tienen los cimientos de la voz y los muros de las imágenes, el siguiente paso es la pintura y la decoración, que en esta metáfora sería, pues, la música. Ah, el toque final. Sí, poner esa pista de fondo que se generó previamente le da todo el tono emocional a la casa. Híjole, aquí sí hago una pausa preventiva. Porque bueno, conozco de primera mano la emoción de tener una pista musical súper épica en las manos. Uy, ya sé para dónde vas. Sí, o sea, ¿qué pasa si entra la inspiración de director de cine de acción de Hollywood y se le sube tanto al volumen de la música que el abuelo contando cómo conoció a la abuela en un parque súper silencioso termina sonando como si estuviera narrando en medio de un concierto de rock pesado? Es un clásico. El clásico error de los directores principiantes. Dejarse llevar por la epicidad de la música. Es que es una tentación muy grande. Totalmente. Pero la regla de oro y la razón por la que hay que ser casi quirúrgicos con el volumen es entender cómo procesamos el sonido. La música es un acompañamiento, es decir, es el marco del cuadro, no la pintura principal. Claro, no debe robarse el show. Exacto. Si compite con la voz, el cerebro del espectador se estresa tratando de descifrar qué debe escuchar. Y pues termina desconectándose de la historia por completo. Se pierde la magia. Sí. La estrella principal absoluta es y siempre será la voz humana narrando. La música debe estar a los decibeles suficientes para sentirse, para dar la emoción, pero no para imponerse. Es un súper consejo técnico y emocional. Básicamente, si el chisme no se entiende bien, la música está demasiado alta, así de simple. Así de simple, tal cual. Ahora, digamos que esto del video suena espectacular, súper dinámico, pero para ciertas familias o ciertas personalidades, un documental puede ser, no sé, demasiada estimulación. Sí, no a todos les encanta el formato de video. Pararse un buen café, sentarse en su rincón favorito de la sala y consumir las historias a su propio ritmo. Para ese público más, digamos, literario, ¿qué ruta se recomienda? Pues esa es una transición perfecta, porque no todas las historias requieren ser compartidas en grupo frente a una pantalla. A veces la intimidad de pasar una página es súper necesaria. Totalmente de acuerdo. Y para esos casos, la ruta de la imprenta digital es espectacular. Básicamente se trata de maquetar un libro de recuerdos. Suena muy elegante. Sí, y de nuevo, cero necesidad de asustarse pensando que se requiere un software carísimo de nivel editorial. Herramientas súper cotidianas como Canva, Google Slides o hasta el confiable PowerPoint son perfectas para hacer esto. Es verdad, se subestima muchísimo el poder del buen PowerPoint. A veces se cree que a fuerza se necesita un programa súper complejo para que algo luzca profesional. Sí, es un mito total. Y la realidad es que las mismas herramientas de las tareas escolares de todos los días traen plantillas prediseñadas que, ya resolvieron el problema de enfrentarse a una hoja en blanco, que es lo más difícil. Así es, ya vienen con un diseño base que ahorra horas y horas de frustración. Pero el verdadero secreto para que el libro digital o el PDF quede con una calidad de premio está en la estructura de la información. A ver, ¿cómo se estructura bien un libro familiar? El primer paso es pensar como un novelista y dividir la historia en capítulos. O sea, no puede ser un solo texto larguísimo y sin pausas porque nadie lo va a leer.
Claro, ves una plasta de texto y te da flojera. Exacto. Hay que agrupar por temas. Por ejemplo, un capítulo que sea la infancia en el rancho, otro de los primeros años de matrimonio o, no sé, las vacaciones más desastrosas. Me encanta. Un buen índice le da muchísimo orden al cerebro y lo invita a querer leer el siguiente capítulo. Te pica la curiosidad. Además facilita el consumo, lo hace más digerible. Y una vez que se tienen los capítulos bien definidos, el segundo paso es el diseño de las páginas, que consiste en encontrar el balance visual. Aquí es donde uno se siente diseñador gráfico. Sí, y aquí el error más común es saturar la hoja. En el diseño editorial hay algo que se llama espacio en blanco o espacio negativo, y es crucial dejar que la vista descanse. O sea, no atascar todo de fotos y letras. Izquierda, por ejemplo, y en la página derecha el texto de la anécdota, con márgenes amplios. Se siente como caminar por una galería de arte, limpia y súper ordenada. Uy, pero conociendo la naturaleza humana, me surge una inquietud muy real sobre este proceso. A ver, ¿cuál es? Pues cuando los proyectos son muy largos, a veces entra la prisa por terminar, la fatiga. ¿Qué pasa si alguien, a mitad de la edición del libro, decide aplicar la poderosa ley del mínimo esfuerzo? Ah, ya. Sí, o sea, pone la foto gigante de la abuela padrísima y en la otra página nada más escribe, esta es la abuela haciendo pan. 3 palabras y listo. Vámonos a la siguiente página. Sí, pasa mucho. La tentación de resumir todo para acabar rápido siempre acecha en este tipo de proyectos tan extensos. Pero ahí radica el peligro de perder el valor real del documento, ¿eh? Claro, se pierde toda la sustancia. Exactamente. El propósito de usar estas inteligencias artificiales para rescatar fotos no es nada más hacer un catálogo de rostros. Si solo se ponen 3 palabras, pues se pierde el olor de la masa fermentando en la cocina de la abuela, se pierde el detalle de cómo se quemó los dedos la primera vez que intentó la receta, o sea, se pierde todo el contexto. Es cierto, te quedas con una cáscara vacía. Un buen libro familiar debe responder al por qué y al cómo sucedieron las cosas, no solo al quién sale en la foto. Las anécdotas son el alma de todo esto. No hay que escatimar en textos si la historia realmente lo amerita. Completamente de acuerdo. Sería una verdadera lástima tener fotos en ultra alta definición, hermosas, y una historia súper pobre que no le haga justicia. Hay que meterle cariño a la redacción, ni hablar. Sí, mucho cariño. Y bueno, supongamos que la misión fue un rotundo éxito, ya sea que se terminó el documental narrado magistralmente o se guardó el PDF del libro con una portada estilo vintage increíble. Misión cumplida. Ajá, pero el gran dilema ahora es, ¿y luego? Ese archivo de ninguna manera puede quedarse viviendo en una carpeta escondida del escritorio de la computadora. Definitivamente no. Y aquí es donde la dinámica del proyecto tiene que dar un giro completo. Aquí entra el rol protagónico de los padres o los adultos de la casa. A ver, ¿qué les toca hacer a ellos? Su misión, a partir de que el archivo por fin se exporta, es convertirse en los productores ejecutivos de la gran presentación. Hay que organizar una premiere en toda la regla. Me fascina el concepto de la premiere. O sea, no es solo, miren familia, les mandé el archivo por correo, sino hacer un verdadero evento de la situación. Exactamente, porque hay una diferencia abismal, pero abismal, entre ver un video solo, scrolleando en el teléfono a las prisas, y vivir la experiencia colectiva. Claro, compartir la emoción. La recomendación es fijar una fecha en el calendario. Preparar una buena cena o botanas ricas, juntar a los tíos, primos, a los propios abuelos si es posible, apagar las luces de la sala y proyectar el documental en la televisión más grande que se tenga. ¡Qué ambientazo! Y si la decisión fue el libro, pues imprimir una copia bonita o proyectarlo en una tableta grande e ir leyendo los capítulos en voz alta, pasándose el dispositivo entre todos. ¡Uf! Me imagino que el impacto de ver a toda la familia reunida reaccionando al mismo tiempo debe ser fuertísimo. Hay todo un trasfondo psicológico en esto, ¿no? Un trasfondo inmenso, de verdad. El objetivo principal de organizar esta gran premiere no es solo, digamos, entretenerse el fin de semana. Es la validación. Ah, eso es clave.
Imagínate, para el joven de la casa que se pasó horas y horas juntando los audios, nivelando la música para que no sonara a concierto de rock, acomodando los textos, ver a sus familiares soltar una carcajada o derramar una lágrima de nostalgia gracias a lo que él o ella construyó, es algo poderosísimo. Sí, te cambia la perspectiva. Ese gran aplauso final en la sala de la casa genera una autoconfianza brutal en ellos. Se dan cuenta de que sus habilidades tecnológicas sirvieron para conectar emocionalmente a su tribu. Y eso, te lo aseguro, no se olvida jamás. Es darle un propósito real y súper valioso a todo el tiempo que pasan frente a la pantalla. Pero, y aquí levanto una bandera roja grandota. Uy, a ver, dinos. Hay que tener muchísimo cuidado con la euforia post-premier. Porque después del aplauso y de las lágrimas de emoción, alguien puede decir súper motivado: esto quedó increíble, lo voy a mandar al grupo de WhatsApp de toda la colonia y lo voy a subir a redes para que se haga viral. Ay, no. Y no es por cortar la inspiración, pero ahí puede ir información muy privada. O la famosísima foto del abuelo en pijama que nadie más debía ver. Qué bueno que levantas esa bandera roja. Porque la seguridad cibernética en estos temas tan emocionales a veces se nos escapa por la pura emoción del momento. Sí, se te hace fácil compartirlo. Pero estos proyectos son, por definición, una colección gigantesca de datos sensibles. Tienen nombres completos, fechas, ubicaciones de casas antiguas, anécdotas de salud de la familia. Información muy personal. Exacto. Es información que no tiene por qué estar flotando en el Internet público para que cualquiera la vea. Entonces, si queremos cuidarnos, ¿cómo se comparte de manera segura con el familiar que, no sé, vive en otro país o en otra ciudad y pues no pudo ir a la premier presencial? La mejor práctica, sin duda, es utilizar servicios de almacenamiento en la nube, pero de manera privada. Herramientas como Google Drive, Dropbox o OneDrive permiten subir el archivo, que seguro está muy pesado, y generar un enlace de acceso restringido. O sea, no cualquiera puede entrar. Así es. Esto significa que solo las personas que reciban ese link directamente o que tengan una contraseña específica van a poder visualizarlo. Nada de publicarlo en perfiles abiertos de redes. Oye, ¿y si hay una escena en particular, digamos, un clip de 10 segundos súper tierno del abuelo que sí quieren subir a sus redes sociales porque les da mucho orgullo? ¿Cuál es la regla de etiqueta familiar ahí? Ahí la regla inquebrantable es el consentimiento previo y explícito. Antes de subir un solo segundo a una red social pública, tiene que haber una plática. Preguntar antes de actuar. Exacto. Hay que preguntarle directamente a la persona que aparece en el clip o de la cual es la voz. Oye, ¿te sientes cómodo con que suba esta anécdota tuya a internet? Si hay la más mínima duda o incomodidad, pues no se sube y punto. El respeto a la privacidad de los abuelos o tíos es primordial. Totalmente. Y sumado a eso, hay que hacer una revisión de seguridad rápida. Asegurarse de que en ese pequeño clip no se vea, no sé, de fondo la fachada actual de la casa con el número de calle bien claro o datos por el estilo. Privacidad antes que los likes. Esa debería ser una regla de oro para la vida digital de todos. Y bueno, hablando de seguridad, creo que vale muchísimo la pena mencionar el pánico número 1 de la era moderna. A ver, ¿cuál? Perder los archivos. O sea, el clásico, se me mojó la computadora, no prende, y ahí estaba el documental de la abuela. Eso sería una tragedia de proporciones épicas en la casa. Uy, una verdadera tragedia que afortunadamente es súper fácil de evitar si somos ordenados. La regla del respaldo 3-2-1 es vital aquí. A ver, explícanos esa regla. Son 3 copias en total, guardadas en 2 formatos diferentes y una de ellas fuera de casa. Por ejemplo, tener el video final en la computadora, hacer una copia en un disco duro externo físico y otra copia guardada en la nube. De esa manera, el cofre del tesoro está blindado contra casi cualquier desastre informático que se te ocurra. Prevenir es curar definitivamente, más vale prevenir. Y bueno, viendo todo el panorama desde arriba, es fascinante el viaje completo que se plantea para las familias. Literalmente es convertir a los más jóvenes de la casa en los guardianes absolutos de la historia de su propio linaje. Es un rol importantísimo. Es un rol transformador, la verdad.
Muchas veces pensamos que la inteligencia artificial, el software de diseño y la edición de video son, pues, herramientas frías, calculadoras o exclusivas de las grandes empresas tecnológicas. Sí, se sienten muy lejanas a veces. Pero al traerlas al entorno familiar, se convierten en máquinas del tiempo súper cálidas. Permiten honrar a las generaciones pasadas utilizando justamente el lenguaje de las generaciones actuales. Y además, el nivel de aprendizaje que ocurre ahí, como en la sombra, es gigantesco. Porque mientras los jóvenes creen que solo están armando un video o un PDF bonito para el domingo, en realidad están desarrollando habilidades que les van a exigir en el mundo profesional sí o sí. Claro, se preparan para el futuro. Desarrollan habilidades de investigación al hacer las entrevistas, de estructuración de datos al organizar los capítulos que decíamos, de diseño audiovisual y sobre todo de empatía al editar. Es una escuela completita disfrazada de proyecto de domingo familiar. Totalmente. Es un puente generacional perfecto, donde los abuelos aportan toda la sabiduría de la experiencia y los jóvenes aportan su destreza tecnológica para empaquetarla bonito. Para cerrar esta inmersión tan rica en ideas, hay un pensamiento que me da vueltas en la cabeza y que, cambia un poco la perspectiva de todo esto. Hemos hablado mucho del pasado y del presente. Ajá. Pero a ver, si nos proyectamos 100 o 150 años en el futuro, ¿cómo van a interactuar nuestros tataranietos con estos archivos que hoy, en este momento, estamos organizando tan meticulosamente en carpetas y líneas de tiempo? Es una pregunta que te vuela la cabeza, ¿eh? Porque si hoy una inteligencia artificial ya es capaz de limpiar el audio con ruido estático y darle color a una foto en blanco y negro en cuestión de segundos... Exacto. Imagínate. Pensemos en lo que pasará en un siglo. Tal vez esas futuras generaciones ya no solo van a ver un video en formato MP4 o a leer un PDF en una pantalla plana como nosotros. Sería muy básico para ellos. Es muy probable que, utilizando exactamente estos audios, estas fotos y estos textos que organizamos hoy, las inteligencias artificiales del futuro puedan crear representaciones holográficas o avatares interactivos súper reales de nuestros familiares actuales. ¡Qué locura! Es decir, que los jóvenes del año, 2150, podrían sentarse en su sala y tener una conversación súper fluida con el avatar digital de su tatarabuelo. Y ese avatar estaría entrenado con los mismos audios y anécdotas que se rescataron gracias a este proyecto de hoy. Precisamente. Hoy creemos que armar un documental o un libro digital es la meta final. Ya, se acabó. Pero tal vez solo estamos recopilando los datos primarios. El entrenamiento necesario para que, en el futuro, las nuevas generaciones no solo conozcan nuestra historia, sino que puedan interactuar con ella frente a frente. Es un nivel de trascendencia increíble. Al organizar estos archivos hoy, no solo estamos siendo archivistas del pasado, sino verdaderos arquitectos de la memoria del futuro. Es una responsabilidad y un privilegio enorme para las familias. ¿Qué manera tan profunda de dimensionar el impacto de un proyecto que empieza, pues, restaurando una simple foto en casa? La tecnología cambiará de envase 1000 veces, pero el esfuerzo que hagamos hoy por preservar el relato humano será la semilla para que nuestra voz nunca se apague. Con esa reflexión tan poderosa sobre el infinito alcance de nuestras historias, cerramos el análisis de hoy. Esperamos que en casa ya estén calentando motores, acomodando los audios y preparando los micrófonos para convertirse en los grandes cineastas o autores de su propio legado familiar. Ha sido un trayecto increíble. Nos escuchamos en la siguiente inmersión. Este es un podcast de Idea México, creado con inteligencia artificial generativa. Idea México, misión sin final, el talento digital es real. Crece, comparte y haz brillar el poder de educar.